Cantamos. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil, confundido, de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Y ese es el amigo fiel que tenemos, un amigo que nos acompaña, que nos guarda en las dificultades, nos guía y bendice nuestros corazones cada día. Y en Él tenemos que confiar. Cantamos. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el cielo para mostrar la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a la tumba, de la tumba a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el cielo para mostrar la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a la tumba, de la tumba a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el cielo para
tumba a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Amén. Y qué maravilloso es exaltar el nombre de Dios, porque en Él tenemos una esperanza viva, porque Él un día murió en esa cruz para darnos victoria, darnos la paz que hallamos en su nombre. Y por eso podemos cantar que nuestra esperanza, aún más allá de la muerte, hermanos, es Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán ancho monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche me hizo llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me liberó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Cantemos al Señor con mucha fuerza, hermanos. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Sea el que me liberó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, oh,
sea el que me liberó, aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, mi esperanza está en Jesús. Es una bendición, como siempre digo, poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes, mis amados hermanos. Es un privilegio, la verdad, que siempre nosotros tenemos que entender, y no solamente predicarla, el hecho de abrir la Biblia ya es un privilegio maravilloso. Pensaba en todos estos lugares, en estas iglesias perseguidas donde hay personas que añoran, hermanos, añoran tener estos tiempos. Me encanta, siempre vuelvo al libro Radical de el autor David Platt, donde él contaba que cuando él fue a una de las iglesias del sudeste asiático, ahí contaba de que las personas les suplicaban que les contara más y más y más de la Biblia. Y a veces nosotros tenemos un espíritu totalmente contrario, como que si escuchamos un mensaje más de 45 minutos nos cansa, nos aburre y todo lo demás, pero tranquilo, no se preocupen esto. Espero no durar 45 minutos con todo esto y espero no ser latero, pero vamos a tener un estudio bien llamativo el día de hoy en uno de los pasajes de la hora silenciosa. Este tiempo que hemos estado estudiando el libro de Hechos ha sido un tiempo maravilloso, hermanos y hermanas. Yo lo he disfrutado mucho porque el libro de Hechos me muestra lo que hace ese espíritu maravilloso que habita hoy en mí. Las cosas grandiosas que hace. Y no estamos hablando de simples milagros como todas las cosas que hemos visto, sino que me refiero a aquellas cosas que hacen el corazón de personas, como el Espíritu del Señor. Salvaba personas en ese entonces y sigue pasando ahora. Hace poco nos llegó la noticia, qué bendición, en un momento tan triste de un funeral, la partida de un ser amado. Bueno, cantamos con esperanza de que esa persona se ha encontrado cara a cara con su Salvador. Se nos adelantó, está ahora ahí. También el Señor permite que personas lleguen al arrepentimiento por medio de estos momentos cuando se predica el Evangelio. Por eso, hermanos, es importante que hablemos de Jesús a tiempo y fuera de tiempo. No tenemos que dejar de predicar el Evangelio porque es lo más importante que tenemos ahora. Pero bueno, sin dilatar más el asunto, vamos a ir al pasaje que nos compete el día de hoy y les voy a pedir que todos abran sus Biblias en Hechos capítulo 19. Vamos a ver uno de mis pasajes favoritos del libro de Hechos, hermanos. Este es muy, muy interesante. Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 20. Y a este mensaje siempre me gusta ponerle títulos a los mensajes porque de repente sirven para recordar la idea central. Y le puse por título El orden sí importa. Antes me gustaría contarles una anécdota que me sucedió esta semana. Como saben, tuve que hacer unas cosas allá en Palabra de Vida y resulta de que a una familia de por allí que me ha estado ayudando en varias cosas y todo lo demás, quise darles un gesto de hacerles un quequito. Ahora, como lo saben, la experta en la cocina es mi madre aquí. Ella es la que sabe, la Mimi es la que se maneja. Pero también ahí mi papá también tiene sus técnicas y él me decía, mira, esto no tiene ni una ciencia. Tú pones ahí el aparato para revolverlo todo y vas echando los ingredientes en orden.
Hermanos, el orden sí importa. No me digan que no, porque si de repente coloco el bol y pongo toda la harina y de repente prendo las aspas ahí, voy a dejar un problema no menor que repercutirá en una paliza de parte de mis padres, y no quiero eso. Ahora, si nosotros empezamos a cambiar el orden de las cosas, generalmente causamos problemas, hermanos y hermanas. Y aquí quiero que nos fijemos en la lectura de la palabra de Dios, cómo están puestos el orden de las palabras aquí en este pasaje, porque nos hace entender de quién es el verdadero protagonista, quién es el que realmente debe llevarse la gloria. Y quiero que se quede con una pregunta en este momento: ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Sea lo que sea, ¿por qué me conecto los domingos a la iglesia o los días martes al estudio bíblico de Romanos? ¿Por qué estoy sirviendo en mi iglesia? ¿Por qué estoy teniendo un vocabulario distinto? ¿Por qué estoy haciendo cualquier cosa que haga? ¿Por qué hago lo que hago, hermanos y hermanas? Esa es una pregunta crucial en esta mañana. Y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que nos hable por medio de su palabra y que nos pueda desafiar en este momento, que ni un ápice de Felipe Muñoz quede por aquí, que solamente la palabra de Dios nos hable, ¿ok? Así que vamos a orar. Padre bendito, Señor amado, estamos ante tu presencia. Después de haber venido con cánticos, Señor, después de haber venido con nuestras oraciones, ahora venimos, Señor, con un espíritu humilde ante tu persona, Señor, acercándonos a ese trono majestuoso en el que estás sentado para escuchar tu voz, Señor. Y amado Señor, me vuela la cabeza, me encanta ver que tú, siendo el Dios eterno de la creación, quisiste plasmar en papel tus palabras para que yo pueda tener algo en que sostenerme, un fundamento firme. Y Señor, hay veces donde los límites son difusos, y lo sé porque a mí me pasó. Fueron momentos donde estuve algo perdido en mis intenciones, y Señor, pasajes como estos me recordaron quién es el importante de esta vida. Amado Señor, por favor, habla a través de mí, que tú seas el que haga su obra. Dame sabiduría para exponer este pasaje, y también, amado Dios, toca el corazón de cada uno de mis hermanos en esta mañana por medio de tu palabra. Gracias por todo, amado Señor. En nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ir a este pasaje, al libro de Hechos, capítulo 19, versículos 11 al 21. Ya habiendo dado la introducción, vamos a leer el pasaje. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio,
hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, me encanta este pasaje. ¿Por qué? Vamos a ver por qué el orden sí importa. Hermanos, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nosotros vamos a entender aquí que dice, así a Dios en el versículo 11 y en el versículo 20 termina. ¿La palabra de quién? Del Señor. Este pasaje comienza y termina con la persona bendita de nuestro Señor. Porque Él es el protagonista, Él es el centro del pasaje. Ahora, tenemos que entender algunas cosas. Vamos a ir avanzando de manera expositiva en este pasaje porque hay muchas cosas muy interesantes y al final vamos a sacar una aplicación práctica muy linda de todo esto. El Señor estaba haciendo milagros extraordinarios por mano de Pablo. Tenemos que entender esto. La palabra extraordinario significa fuera del ordinario, fuera de lo común, no habitual. Eso significa extraordinario. En este momento, cuando nosotros leemos el libro de Hechos, Pablo sí hizo algunas sanidades, hizo algunas... él resucitó a algunas personas y también mandó a que algunos espíritus malos salieran. Pero si nosotros captamos y recordamos, ¿qué hizo más Pablo? ¿Hizo más milagros o predicó más? Pablo pasó más tiempo predicando que haciendo milagros, que autentificando el mensaje. Él era un mensajero, él era un mensajero del Señor Jesús. Él era alguien que se había dejado contratar por la mejor empresa y por el mejor jefe que existe. El jefe al que usted sirve, el Señor al cual nosotros servimos, nuestro amado Señor Jesús. Y el Señor, en este lugar, por su santo designio, por lo que Él quiso hacer en ese momento, empezó a emplear esta manera de ocupar los milagros para autentificar el mensaje. Fíjense que pasaba algo impresionante aquí, porque casi siempre nosotros vemos que la persona que hace el milagro en la Biblia tiene que estar presente, pero aquí llevaban, salvo obviamente el Señor Jesús, que a veces con su misma palabra sanaba a las personas. ¿Recuerdan a la hija del centurión? Ese episodio impresionante. Pero aquí dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Tenemos que entender algo bien curioso de todo esto. Recordemos que Pablo tenía un oficio. ¿Cuál era? Hacer tiendas. Y Pablo, toda persona que hacía tiendas en esa época, él estaba en un sector muy caluroso, en Éfeso, estuvo anteriormente en Corinto, haciendo esas mismas cosas. Recordemos que él mientras hacía su ministerio, también trabajaba. ¿Recuerdan cuando él decía, nosotros no fuimos gravosos para ustedes, sino que trabajamos por nuestro pan? Para dejarles ejemplo. Pablo era un hombre trabajador y él estaba con esos trapos. Las personas, traté de buscar una imagen, pero no encontré. Pero las personas en ese entonces llevaban estos trapos ¿para qué? Para secarse del trabajo. Por ejemplo, nuestros queridos amigos, el Nico y la Ceci, saben de eso. Cada vez que están ahí carpintereando y haciendo todas esas cosas, de repente el sudor pasa y no es lindo que caiga sobre lo que tú estás haciendo. Entonces tienes que estar secándote constantemente. Eran trapos cochinos, hermanos, trapos de inmundicia los que estaban. Con sudor, no era algo que yo quisiera que alguien me trajera. Pero el Señor había delimitado en ese momento que para hacer estos milagros incluso podían a toda esa gente que tenía problemas de enfermedades y espíritus malos, que salieran esas enfermedades solamente llevando ese pañito. Hermanos y hermanas, hoy en día no estamos en estos tiempos. Hay muchas personas que dicen de que
ofrenda tantas cosas para que te llegue un trapito, que esto te va a dar sanidad. Hermanos, Dios ya no obra de esa manera. ¿Por qué? Porque recordemos que los milagros son para autentificar un mensaje. Hoy en día nosotros, por medio de la palabra de Dios, ya que tenemos la Biblia en nuestras manos, tenemos aquí mismo, ya nosotros tenemos lo que es claramente toda la revelación de Dios completa y ya es auténtica, no necesitamos autentificarla porque tenemos el argumento de la inspiración. Esto es la palabra de Dios y cuando leemos la palabra de Dios es como si Dios mismo estuviera hablando. Es eso. Por eso hoy en día no vemos estos milagros de manifestación y todo lo demás, llámese don de lenguas, llámese también el don de sanidad o profecía, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, hermanos y hermanas, ¿no confiamos acaso en que Dios puede hacer milagros hoy en día de sanar a una persona, de librar a una persona que tal vez está siendo atormentada desde el infierno? Sí, lo puede hacer. Pero nosotros como tal no somos aquellos que por medio de su predicación o por la imposición de manos podemos realizar estos milagros, hermanos. Eso es un tema doctrinal muy interesante que lo entendemos una vez que comprendemos que la palabra de Dios ya es suficiente para el mensaje. Ya no se necesitan más milagros, pero a veces Dios en su misericordia los hace. Los hace. Y podríamos todos contar por lo menos algún milagro donde vimos que el Señor o lo libró de una situación o algo. Pero es algo maravilloso eso. Es solamente eso la gracia de Dios manifestándose. De otra manera multiforme. Ahora, entendamos aquí, yo me hacía la siguiente pregunta. Bueno, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué en Éfeso? Pablo se encontraba en Éfeso en este momento. Y Éfeso era un lugar muy complicado, un lugar de una adoración satánica impresionante. Satanás estaba haciendo una obra tremenda en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, en primer lugar, el templo de la diosa Diana. Ellos llamaban, ellos llamaban a esa diosa la grande diosa de los efesios. Y era una imagen totalmente obscena, oscura, que traía un medio de adoración pagano por medio del sexo y por medio de muchas cosas terribles que ocurrían. Era muy inmoral toda esa situación. También vemos que había mucho espiritismo en este lugar y también hechicería, brujería. Más adelante vamos a ver qué pasó con muchos de los que practicaban la brujería. Pero el tema es que Satanás estaba haciendo su trabajo allá. Satanás estaba contento haciendo su trabajo en ese lugar, pero lo que no sabía era que el Señor tenía una carta bajo la manga. Aquellos hombres que trastornan el mundo han venido también para acá, ¿para qué? Para hacerle una espina ahí en el pie al infierno. Y qué lindo sería que nosotros fuéramos peligrosos para el infierno. Alguien dijo muy sabiamente, el problema de muchos cristianos hoy en día es que ya no ponen en peligro al mundo. Y en un contexto tan oscuro, Pablo estaba siendo utilizado por Dios. Pero me encanta, hermanos y hermanas, me encanta que en ninguna parte de este pasaje vimos que hay adoración hacia Pablo. ¿Por qué? Porque hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Hermanos y hermanas, Dios usa paños sudados para hacer su obra, trapos de inmundicia, lo vil y menospreciado. ¿Por qué? Porque Él no necesita de nuestra gloria para ser más glorioso. Porque en un vaso vacío se proyecta mayor la gloria de Dios. No hay nada que lo estorbe, porque su gloria es suficiente, su poder es suficiente, su bondad es suficiente, su santidad es suficiente.
¿Y cuál es el problema que ocurre hoy en día? Yo veo que hay muchas personas, y con mucha vergüenza lo digo, que hubimos muchas personas que vivimos engañados, como que la fama, la fortuna, los aplausos y los privilegios del servicio nos hacían perder el enfoque. Y de pronto nos olvidamos de que nosotros somos un simple vaso vacío que contiene lo más hermoso del mundo. Y no es que somos lo más hermoso del mundo que contiene un agregado que nos ayuda. Hermanos, no somos tan bacanes como creemos. No somos tan espectaculares como pensamos. Usted y yo, hermanos y hermanas, somos simples personas miradas por la misericordia de Dios. Una hermosa canción dice que somos prueba de lo que la gracia de Dios puede hacer. Que si nos conocieran bien, todos dirían, no, esto fue Dios. Dios fue el que hizo esto. Así que no tenemos que pretender fama, no tenemos que pretender nombres. ¿Por qué? Porque el Señor es suficiente. Porque Él ya es lo suficientemente glorioso. Y no necesita de alguien que se tire flores ahí. No necesita de eso. Él va a hacer su obra con las personas humildes. Ahora, versículo 13. Me encanta ver que siempre tenemos la tesis y la antítesis. Tenemos aquí a un hombre humilde que no buscaba mucho reconocimiento y por medio de trapos cochinos estaba haciendo la obra de Dios porque Dios lo estaba utilizando y vemos que el Señor vaya que lo utilizó porque al momento salían los espíritus malos y las enfermedades. Aquí vemos la antítesis, aquí vemos que encontramos a unos cuantos judíos, como siempre envidiosos. Envidiosos, esas personas que, es que otra vez llegó este Pablo. Si Pablo puede, yo también puedo. Así que aquí estos eran exorcistas ambulantes. Históricamente hay un dato histórico aquí que no se menciona en el pasaje, pero puede agregar un poco más a la comprensión de este mismo. ¿Por qué? Porque los exorcistas ambulantes, ellos invocaban no solamente el nombre del Dios en el que creían, invocaban en el nombre de varios dioses, a ver si alguno de esos funcionaba. Ahora, la Biblia muestra que en esos tiempos habían algunos judíos que sí lograban hacer exorcismos. Por ejemplo, recordemos que el Señor Jesús hace referencia de esto cuando dice que este mal no sale sino con oración y ayuno, refiriéndose a que habían otras personas que ya habían hecho esto. El Señor no fue el único que echó fuera demonios, ¿ok? Eso lo tenemos que entender. Pero en este caso había un problema de enfoque, porque estas personas por envidia estaban haciendo esto. Y dice que intentaron, vaya intento, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Es interesante también esto porque ni siquiera es, os conjuro por el Señor Jesús. Tampoco es, os conjuro por mi Jesús. Aquí no vemos una relación entre el exorcista ambulante y Jesús. Este hombre simplemente está tomando algo de otro. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ese Jesús. Pero ese Jesús no estaba haciendo una obra en su vida. Mis amados hermanos,
debemos entender algo. Hay veces que nosotros nos atribuimos mucho por incluso el éxito de otros. ¿No le ha pasado que hay veces en nuestra vida donde nos quedamos al alero de el Jesús que predicó mi padre? Que nos quedamos al alero del Jesús que predicó el pastor. Y está bien tener referentes, pero ¿cuándo ese Jesús ha sido su Jesús? Y esto no nos referimos solamente a la fe, porque claro, ya es su Jesús, porque me encanta, por ejemplo, ese himno que dice, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Es porque ahora somos suyos y Él nos pertenece, tenemos una relación de pertenencia. Pero a veces no nos lo apropiamos a Jesús. ¿Por qué? Porque no estamos en comunión con Él, porque no nos interesa su palabra, porque no lo amamos. Y aquí me quiero detener un poco, porque hermanos y hermanas, puedo hablar en lenguas angelicales, puedo estar dando mi cuerpo en sacrificio, puedo hacer una larga lista de cosas, matarme orando, dejar toda mi riqueza y mi fortuna para tratar de agradar a Dios, pero si no lo amo, si no le demuestro ese amor constante, hermanos, yo leo al apóstol Pablo en las epístolas y este hombre estaba enamoradísimo de Jesús. Lo amaba. Y eso que no anduvo con los discípulos. En ese momento cuando caminó por la tierra, lo vio cara a cara, sí, estuvo con él, pero fue diferente. Pero al punto de que él no estimaba preciosa su vida ¿por qué? Porque sabía lo que venía después. Porque confiaba en su Señor. Y estaba en estrecho en querer seguir obrando para él en este mundo. Pero en verle cara a cara era lo que él más quería. Serle agradable. Eso es maravilloso, hermano. Eso es hermoso. Pero cuando nosotros estamos obrando por el Jesús que predicó otro y no por nuestro Jesús, créame, no creo que vaya a haber muchas victorias. ¿Saben qué fue para mí personalmente, y aquí abriendo un poco mi corazón, lo que a mí me ayudó más de Argentina? Fue estar lejos de mi familia, fue estar lejos de mi iglesia, porque tuve que aprender a vivir mi propia fe. Tuve que dejar de vivir al alero de la fe de mis padres. Y me pregunto, hay alguien que tal vez lo está discipulando y usted todavía sigue al alero de la fe de esa persona, pero está experimentando su propia fe, está amando al Señor personalmente en su día a día cuando nadie lo ve. Porque claro, es fácil cuando nos reportamos y llamamos de repente, hola, sí, hermano, usted que me disipula, mire, acabo de orar. No es necesario. Usted simplemente tiene que orar, buscar a Dios, leer su palabra por gusto, porque lo necesita, y no solamente por necesidad, porque siente esa atracción por el Señor Jesucristo. Porque lo ve y, por ejemplo, David, cuando tú estabas trabajando ahí en casa, digo, cuando estabas trabajando afuera y llegabas a casa y tú supongo que esperabas ver a tu esposa. Lo mismo Johan, lo mismo Nicolás y todos los presentes aquí.
porque aman a sus esposas, aman a la persona que está con ustedes. Uno no espera así, o los que están en una relación de noviazgo, o el que está interesado por una persona, le manda un mensaje y cuando le llega ese mensaje de repente, ¡tun, tururún! Ve y así como, ¡ay, qué lindo! Me acaba de escribir. Hermanos, el Señor le manda un mensaje todos los días por medio de su palabra. Y Él es mayor que cualquier polola, novia, esposa, porque Él quiere estar con usted. Pero a veces le clavamos el visto, lo dejamos ahí. Llegó, enviado, y Él ahí esperando a que lo leamos. Un paréntesis entre todo esto. Ahora, ¿qué pasó con estas personas? ¿Qué sucedió con esta gente que vivió en este entonces? Predicando el Jesús de otra persona. Estos eran 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Otro dato importante, personas conocidas. Tenemos que recordar quién es el obsesivo compulsivo por los datos que escribió este libro. Lo escribió Lucas. Lucas era un obsesivo compulsivo por los datos. Este hombre puso en orden todos los acontecimientos, haciendo una investigación minuciosa, como también testigo ocular. Por eso dice muchas veces, nosotros viajamos, zarpamos, fuimos de aquí a allá. Era este el caballero Lucas, nuestro hermano en Cristo, que escribió estas cosas. Ahora, estas personas eran reconocidas, hijo de un jefe de los sacerdotes. Otra vez volvemos a ver, el hijo de tal, haciendo la obra, tal vez al alero de sus padres. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, y esto me da mucha risa, a Jesús conozco. Obvio que conocen a Jesús. El nombre de Jesús hace temblar el infierno entero. ¿Recuerdan cuando Jesús se le apareció al endemoniado o de Gadareno y decía, ¿por qué vienes a atormentarnos ahora antes de tiempo? Porque el infierno entero sabe lo que le espera por la boca de Jesús cuando destruya la maldad por la espada de su boca. Y sé quién es Pablo. Obvio que sabían quién es Pablo. Ahí ese sí que le había arrebatado almas al infierno. Ese hombre que predicaba hasta las piedras. Pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Y a ti quién te conoce? ¿A quién le has ganado? ¿Acaso me puede decir? Quizás te conocen todos allá afuera como los 7 hijos del tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes. Te conocerán mucho en el mundo, pero aquí en el infierno no eres un problema. No eres un enemigo público número 1. No te tenemos como ven de repente aquí nosotros en el edificio. En un momento se metieron a unas personas a robar y tienen la foto de esas personas ahí. Como cuando lo ves, peligro, ojo. Vuelvo a la misma frase. El peligro de muchos cristianos es que ya no somos peligrosos para no ser peligroso para el mundo. Y hermanos y hermanas, ¿saben qué pasa? Las personas menos peligrosas para el infierno casualmente llegan a ser las personas que están haciendo más por ellas mismas. Porque tienen un sentido de lo que hacen para su gloria. Por lo que muchas veces van a tener un testimonio superficial, van a pretender mucho y hacer poco. Y esto
me duele porque en ciertos momentos yo estuve desde ese lado. Y no es bonito, hermanos. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta. Porque por la gracia de Dios, si usted es salvo, tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, le pone ahí, amigo, todo bien con lo que estás pretendiendo hacer, pero no está valiendo la pena. La verdad es que esa obra se quemó antes de que la hicieras, a ese punto. Estas personas realmente no tenían mucho valor delante, sus obras no tenían mucho valor delante de los ojos de Dios. Y el hombre que estaba, dice el versículo 16, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y hermanos, cada vez que nosotros actuamos lejos de nuestro propio Jesús, cada vez que nosotros estamos viviendo, conformándonos al alero de la fe de otras personas, pero no experimentamos una fe personal, cada vez que confiamos más en nuestras capacidades que en lo que Dios puede hacer por medio de nosotros, vamos a encontrar vergüenza y dolor. Vergüenza y dolor. Y lo peor es que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que simples hombres no pueden hacer la obra que solo Dios puede hacer. Se dieron cuenta tal vez de estos exorcistas exitosos, que les iba muy bien, que a los ojos humanos es que estos son los grandes exorcistas de ambulantes, los hijos de Seba, jefe de los sacerdotes. Puedes tener un hermoso título, hermano y hermana. Pero a fin de cuentas, en algún momento llegará el momento donde se hará notorio para todos que solo has estado viviendo en vergüenza y dolor. Ahora, ¿qué debe producir esto en nosotros? Lo mismo que produjo en el corazón de las personas que vivieron, que vieron esto, que palparon esto, temor. ¿Y era magnificado el nombre de quién? ¿De Pablo acaso porque estaba haciendo exorcismos que sí funcionaban? ¿De los trapitos porque los trapitos los ponían y salían ahí los espíritus malos y las enfermedades? Dice, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, del Adonai Jesús, de el Señor, del dueño, del amo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y esta parte me encanta. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha cuenta, la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Hermanos, hay una aproximación de lo que era eso, pero se dice que 50,000 piezas de plata serían alrededor de 8,000 a 10,000 dólares. 8,000 a 10,000 dólares. Mucha plata. ¿Por qué? Porque las grandes cantidades de cosas que tengan, los grandes conocimientos, los grandes títulos, las grandes cosas que puedes pretender, mejor tíralas al fuego si estás dejando de lado a Jesús. Porque el Señor Jesús es el que obra, no lo que tú estás haciendo. Y eso, hermano, es la noticia más reconfortante que alguien te puede dar. ¿Por qué? ¿Por qué?
Alguno me dirá, Pipe, esto no es reconfortante, me estás diciendo que mi esfuerzo no vale la pena. ¿Pero qué es tu esfuerzo? ¿Qué esfuerzo realmente hacemos? Un sabio hombre dijo, cualquier sacrificio que podamos hacer quedará pequeño comparado con la cruz de Cristo. Mis obras no son nada comparadas a las que Dios puede hacer. Mis amados hermanos, mis queridos hermanos, de esta manera, dice la palabra de Dios, así, de este modo, de otro no, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, ya terminando con este pasaje. Volvamos al inicio. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. El Señor en su gracia y en su misericordia quiso utilizar lo que Pablo estaba haciendo, él dándole el poder. Pero por otro lado tenemos personas que estaban simplemente utilizando a Jesús como su amuleto de la suerte. Para hacer alguna sanidad espiritual, tal vez, pero con una motivación incorrecta. Mis queridos hermanos, este ha sido un tiempo de mucha introspectiva. ¿Por qué hago lo que hago? Ha sido la gran pregunta que me he tenido que hacer. Como bien saben, estoy trabajando con este proyecto, estoy también con lo de Canta y Piensa, estoy también con la iglesia, con las predicaciones, los estudios. Y eso no debería tirarme flores, y no espero que nadie me tire flores por eso. ¿Por qué? Porque sé que Dios me dio un don y que lo tengo que aprovechar. Porque después el Señor me va a pedir cuenta de eso. Y no quiero que cuando llegue a la presencia del Señor Él me diga, bueno, ¿y qué hiciste con lo que te di? ¿No hiciste nada? ¿No hiciste nada para llevar a personas a que me conozcan más, a que me glorifiquen? Hermanos y hermanas, tal vez uno pueda llegar ahí al tribunal de Cristo y decir, no, pero es que mira todos los aplausos. Es que esos aplausos no fueron para mi hijo, no fueron para mí. La gloria te la llevaste tú. Tú estabas esperando el aplauso. Tú estabas confiando más en tus libros de hechicería que en tu gran Dios que tienes. A la mala muchas veces vamos a aprender que lo único que tenemos es nuestro propio quebranto, como dijo ese cantante Santiago Benavides, rendido a tu bondad. Mis amados hermanos, yo le doy gracias al Señor, porque aquí veo personas capaces. Pero ¿saben qué? No me refiero capaces a capacidades, porque son personas que aman a Dios. Y le pido que explote ese amor. Ya le dije, Dios tiene un mensaje para usted todos los días que le llega ahí. A veces hasta incluso, miren, hasta incluso mandan el pasaje por WhatsApp si queremos ser todavía más específicos. Tiene una cita con él. ¿Y las va a aprovechar? ¿Lo va a escuchar? ¿Va a acercarse a él? Porque entre más cerca está usted de él, más experimentará su poder y más va a ver cómo él va a obrar en usted. No por su esfuerzo, no porque sea alguien muy capacitado, muy capacitada, solo por su gracia, porque la gracia de Dios se manifiesta de una manera multiforme
para una multitud de personas. Y si queremos crecer en nuestros dones y talentos para servir a Dios, para llevar este mundo al arrepentimiento y para que el nombre del Señor Jesús sea magnificado entre los judíos y gentiles, entre el homosexual y el ateo, entre el político y el hombre que vive comúnmente en su barrio, entre su vecino, su familia. Si quiere que el nombre de Jesús sea magnificado, debe comenzar magnificándolo en su vida. Pablo era alguien que amaba a Cristo, que realmente pasaba tiempo con él, que era uno con el Señor, estaba atado a Jesús por cadenas espirituales y nunca se las quitó. Que tenía luchas. Que vaya que peleaba con su carácter, peleaba con su carácter. Se equivocó varias veces. Si no, preguntémosle a Bernabé o preguntémosle a Juan Marcos. Decisiones cuestionables por ahí. Y que hasta el día de hoy algunas personas dicen, no, sí, mejor lo tuvo que haber llevado. Otros dicen, no, mejor no, que se pudra Juan Marcos. Pero era un hombre común y corriente, que tenía el mismo Espíritu Santo que usted. El tema es que él estaba más apegado al Señor que cualquiera de nosotros. Pero amados hermanos, para finalizar ya en estos momentos, le dije que no quería ser muy extenso. ¿Qué va a hacer? ¿Quién está? ¿En qué orden está colocando los ingredientes? ¿Está colocando primero la harina? Si lo está haciendo así, diga, cuando prenda el aparato, va a dejar un desastre terrible. ¿Está colocándose a usted primero en la ecuación? Va a ser un desastre terrible. Coloque a Cristo primero, porque Él es el fundamento. Él es la roca en la cual estamos parados y es inamovible. Y Él quiere pasar tiempo con usted y quiere que lo busque y quiere que lo ame de todo corazón. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias porque por medio de ella nos desafías, nos muestras lo que tenemos que hacer. Y con mucha humildad, perdóname, Señor, por todas las veces que he obrado delante de ti con un corazón incorrecto. Pero gracias, Señor, porque estos pasajes me golpean, me muestran, Señor, a veces de manera dura, que tú eres suficiente y que no me necesitas, pero aún me quieres usar. Con mis defectos, con mis carencias, y que por eso tú te mereces toda gloria y toda honra. Dios, ayuda a mis hermanos en este momento para que podamos servirte y traer más personas al arrepentimiento. No a llenar estas pantallas de suma, a llenar el cielo con almas, que podamos estar hacinados allá de tanta gente que hay. Señor, queremos amarte más y enciende cada día más esas ganas por acercarnos a ti, por ver y con qué maravilla vas a salir ahora. Gracias, Señor, por todo. Te agradezco por esta oportunidad. En nombre de Jesús. Amén.